Bueno, muchas gracias por asistir, chicos, chicas, a este pequeño taller que se titula La transición energética, ¿verdad, Memo? Sí, la transición energética. Entonces, para empezar este pequeño taller, quiero hacer una pequeña lluvia de ideas con ustedes, para que me digan primero ustedes qué es lo que consideran la transición energética, para entender primero desde qué punto podemos empezar. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de qué es la transición energética? Mire ahí. No, esto es una grave. No le hagan caso ahorita a la presentación. Supongo que es como ir cambiando de dónde generas la energía, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, pasar de petróleo a pasar a, no sé, hidroeléctricas, ¿no? O sea, tener un cambio como, pero significativo. Ok, ajá, sí, ahí vamos. Y por allá, ¿quién más? Le pican las costillas a la compañera. A ver, Diego. Sí, bueno, en general creo que lo solemos ver mucho, como dice esta ahí, y en general sí tiene mucho que ver también con la fuente de la energía específicamente. Ok. Pero también tiene mucho que ver, por un lado, por cómo lo utilizamos, es decir, como que el sistema completo de uso de energía, y también obviamente tiene mucho que ver con la producción, ¿no? O sea, específicamente por cómo esté organizada la producción, también va a tener que ver con una forma de cómo se genera y para qué se genera energía, ¿no? Que es como una parte importante. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Porque puede ser parte de la transición. Ok. ¿Alguien más? ¿No? No sé, podría ser como de cómo va pasando la energía a lo largo del periodo. Como digo, desde el tipo de energía que quería utilizar, los recursos de donde se tiene y cuánta energía sale. Ok. Todos tenemos como un concepto un poco básico, ¿no? O sea, entendemos que hay pequeñas partes del sistema que aportan a esa transición. Ahorita me apoyas apagando la luz, Memo. Pero sí no tenemos una definición como muy clara. De hecho, Nicté es la que más se acercó al tema. ¿Ok? Entonces, bueno, antes que nada, para quienes no me conocen, yo soy Daniel, estudio Ingeniería Civil aquí en la Facultad de Ingeniería. He sido expositor de temas energéticos en diversos foros y pues hoy me pidió el compañero Memo que les viniera un poco a platicar acerca de esto y vamos a aprovechar para también crear un poquito de contenido ahí en el canal. Entonces, pues vamos empezando, ¿no? Primero, yo creo que es muy importante que definamos qué es un sistema energético, ¿ok? No hay una definición muy clara, pero a mí me gusta englobarlo en tres conceptos muy, muy importantes, ¿no? La forma en la que obtenemos la energía, la forma en la que utilizamos o la aprovechamos y la forma en la que se consume, que es distinto, ¿ok? Entonces, hay que entender primero que el sistema energético es un sistema energético de conjunto. En México, en China, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ese es el sistema energético que nosotros tenemos que entender. Entonces, primero hay que entender de dónde obtenemos la energía, de los energéticos. Ahora, nos han dicho por mucho tiempo que los energéticos básicamente se componen de los hidrocarburos, pero hay muchos otros energéticos, ¿no? Sí es cierto, está el petróleo, ¿no? No sirve este plumón. ¿El azul? El azul es el azulito. Sí es cierto, está el petróleo, ¿no? No sirve otra vez. ¿Cómo que no? No, mira, no pinta. No. Bueno, ahorita. Imaginémoslos por el momento, ¿no? Bueno, el petróleo solamente es una parte, ¿no? Hay otros energéticos que se pueden utilizar. El gas, por ejemplo.
Otros energéticos menos comunes que normalmente no los pensamos como parte del sistema energético. La madera. La madera tiene un uso energético importante. Que nosotros en el grupo, gracias Nick, en la brigada multidisciplinaria hemos aprendido que sigue formando parte integral de algunas personas para el uso y el cocimiento de sus alimentos, ¿no? ¿Qué otros energéticos hay? El sol es una fuente de energía que las plantas han aprovechado desde el principio de la vida, prácticamente. ¿Sí o no? Más o menos. Más o menos. El sol es otro energético que nosotros tenemos. ¿Qué otros energéticos tenemos? La energía geotérmica. En el centro del planeta, nosotros tenemos una gran cantidad de reserva energética. ¿Producto de qué? Del calor que se genera en el interior. Las altas presiones a las que están sometidos los materiales generan calor en el centro de la Tierra que produce energía que nosotros también podríamos aprovechar. ¿Qué otros tipos de energéticos hay? Los nucleares, ¿no? Que ya requieren otro tipo de procesos para poderse aprovechar, ¿no? El agua, la energía maremotriz, que es la energía de las olas, en donde algunos países como Holanda, Reino Unido son campeones en desarrollar tecnologías que aprovechan la energía de las olas. Los ríos, Canadá es un campeón en generar energía a partir de los ríos. Tienen unas turbinas que se instalan adentro de los ríos y aprovechan la energía dinámica que se genera en las corrientes de los ríos, ¿no? Hay algunas personas que dicen que deberíamos de aprovechar eso aquí en México, como muchas otras tecnologías. Pero una cuestión importante, hay que saber reconocer los recursos con los que contamos. Y eso es parte de lo que vamos a analizar hoy en el taller. Una parte importante para dar una pequeña aproximación a eso es que, sí es cierto, en México se podrían aprovechar, pero ¿cuántos ríos de grandes caudales tenemos en México? ¿No? Entonces, no al nivel que los tiene Canadá, porque Canadá que aprovecha los escurrimientos que se generan en las diversas estaciones del año producto del derretimiento de los glaciares, ¿no? Por eso es que ellos tienen unos ríos de gran calado, ¿no? Que incluso podríamos pensar que algunos de ellos son navegables. Y en México no tanto. Nosotros tenemos esencialmente ríos de temporal que se nutren de los manantiales o de las lluvias, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes primero de eso. Entonces, están primero los recursos energéticos de los cuales contamos, ¿no? La energía primaria, donde tenemos los hidrocarburos, el agua, ¿no? Bueno, aquí para dibujar el petrolito, así, y una torre aquí. Los maderables, ¿no? Imagínense que estos son unos tronquitos. Un arbolito, pues. Un pino, ¿no? El agua, ¿no? De las olas. El viento es otra de las energías que nosotros utilizamos, ¿no? Pero esos son energéticos que nosotros podríamos aprovechar. El segundo proceso es la forma en la que nosotros aprovechamos esos energéticos. En el caso de los hidrocarburos, esencialmente se utiliza la quema, ¿no? Se utiliza la combustión para poder generar electricidad o poder generar energía. Pero hay una cuestión aquí muy importante que también tenemos que empezar a entender. La energía no nada más es electricidad, ¿ok? ¿Qué les dije al principio? ¿La madera para qué se utiliza? ¿Cómo se aprovecha su energía? Por lo menos en México y en algunas otras partes del mundo, para la cocción de los alimentos, ¿no? Esa es una forma también en la que nosotros aprovechamos los energéticos. ¿Qué otras formas hay? Por ejemplo, los hidrocarburos se refinan para generar una combustión interna dentro de los motores y así aprovechar su energía para generar un trabajo para poner en movimiento los vehículos, ¿no? Por ejemplo, con los aviones, con los barcos, con los trailers, ¿no? Los trenes a diésel. Esas son otras formas de aprovechar la energía, que no necesariamente se convierten en la electricidad. En el caso de los motores de combustión interna,
que son la mayor parte del funcionamiento del transporte, a través del cual nos movemos en el mundo, se utilizan para generar energía mecánica, ¿no? Para ponernos en movimiento. Entonces, el sistema energético no nada más es generar electricidad. Es algo muy importante que también hay que entender. ¿Ok? Entonces, sí hay electricidad en esta segunda parte, pero también hay estufitas, ¿no? Aquí con sus parrillitas y su fueguito, ¿no? Y así, si le pongo así, ese es un horno comúnmente utilizado en México para almacenar toppers, ¿no? ¿Y para qué otras cosas se utilizan? Para los coches, ¿no? Sí, dibujo muy mal, por eso no fui arquitecto, chicos. Para los aviones, etcétera, ¿no? O los barquitos. Es el batimóvil. Y luego ya tenemos una tercera parte, ¿no? Para no distraernos tanto, porque esto no es una clase de dibujo. La tercera parte ya es la forma en la que nosotros consumimos esa energía. Y allí sí ya podemos empezar a pensar en la electricidad. ¿Por qué? Es muy importante que nosotros también entendamos el papel que tiene la energía. ¿Ok? Aquí hay una médica presente y hay una bióloga presente. Los sistemas energéticos o el sistema energético del mundo, hay un sistema energético natural, ¿no? Que es el ciclo común en el que nosotros consumimos alimentos, generamos energía para mantenernos vivos. Esa también es una parte importante. Esa es como la parte esencial de la forma en la que los humanos empezaron a generar o empezaron a aprovechar la energía, ¿no? Y de allí se derivaron como conceptos muy filosóficos, ¿no? Acerca del ciclo y demás, ¿no? Hay diversas interpretaciones, pero lo importante es que desde el principio nosotros hemos entendido que la energía ha sido parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Esencialmente lo que nosotros buscábamos era mantener el sustento. ¿A través de qué? A través de encontrar alimento para mantenernos vivos. Posteriormente se fueron implementando más pasos a esto hasta que llegamos justamente al aprovechamiento energético. ¿Para qué? Algunas de las personas, cuando les digo lo siguiente, a veces me tachan como de muy extremista o de muy loco. Pero yo en la actualidad pondría la energía al nivel, un nivel incluso arriba que el agua, para mantener nuestro sustento. Y les voy a decir ¿por qué? Porque actualmente necesitamos una gran cantidad de energía para abastecer nuestro suministro hídrico. Toda la tecnología que nosotros implementamos para aprovechar el agua de los pozos, de la lluvia, del mar, etcétera, la utilizamos esencialmente ¿para qué? O más bien, ¿cómo la extraemos? A través de energía, a través de electricidad. Entonces, imaginar un mundo sin el aprovechamiento energético con el que tenemos, o sin las tecnologías que nos permitan aprovechar todo esto, es muy complicado, ¿no? Actualmente, Alejandra está utilizando su celular que se cargó previamente para poder crear este contenido, ¿no? Tenemos un proyector que funciona con electricidad que proviene de todo esto para eso. Esos podrían ser usos un poco más secundarios, usos que nosotros consideremos más banales. Pero ¿cuáles sí son elementos fundamentales para los cuales nosotros aprovechamos esa electricidad? O esa energía, perdón. El almacenamiento de nuestros alimentos en el refrigerador. La cocción de nuestros propios alimentos. El transporte de los alimentos. El transporte del agua, ¿no? Esas ya son actividades primarias que sin la energía no son o son poco concebibles ya en la actualidad, ¿no? Incluso el funcionamiento del sistema de salud, por ejemplo, cómo funcionan los respiradores o cómo funcionan los marcapasos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante entender también eso, así como es importante entender que el sistema energético no nada más es electricidad, ¿no? Sino hay que ver primero el sistema energético de conjunto. ¿Ok? Y en ese sentido, ahora sí, vamos a pasar a ver
lo que es la electricidad para poder comenzar a entender como todo esto, ¿no? A través del tiempo, ahora sí me puedes apoyar con la luz, Memo, por favor. Entonces, a través del tiempo nosotros ideamos diferentes formas en las cuales nosotros aprovechamos esa energía hasta llegar al punto del día de hoy, ¿no? Que necesitamos electricidad para mantener que mi computadora esté prendida, ya no le funciona la batería y poder seguir proyectándoles esto, ¿ok? Y esa tercera parte de cómo se consume la electricidad también es muy importante. Por eso les tengo esto. Por lo menos en México, este es el comportamiento típico de la demanda a través de un año, ¿no? O más bien de diversos años. Las líneas que están aquí, aunque no se noten que es un reclamo que yo le hago siempre a los compañeros de la CENER que elaboran el PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, es que sus colores siempre son bien confusos. Pero aquí están, ¿no? Y las diversas líneas representan la demanda que se ha tenido en diversos años, ¿no? Esta de acá es del 2018, que es como la morenita que está por aquí. La roja es del 2021, la amarilla es del 2019 y la negra es del 2020. Entonces se puede ver claramente a través de esta gráfica que algunas de los picos de los momentos máximos han ido incrementándose, es decir, hemos ido incrementando nuestra demanda. ¿Ok? Eso inevitablemente lleva a que nosotros tengamos que consumir más energía. Eso inevitablemente lleva a que nosotros tengamos que hacer un uso más intensivo de los energéticos que les he mencionado, ¿no? Por lo menos en la electricidad, ¿cómo se produce la electricidad en México? ¿Le puedes? Bueno, no, yo le doy. Esta es la generación eléctrica en México por tipo de tecnología. Diferentes formas en las que se genera la electricidad que nosotros consumimos, ¿ok? Esto sí ya nada más es electricidad. Eso hay que diferenciarlo, porque por ahí la otra vez me encontré una presentación de una investigadora de geofísica que estaba presentando que el 89% de todo esto era energía fósil. Y sí es verdad. Porque nuestro sistema energético de conjunto está sustentado en la energía fósil. ¿Por qué? Porque, insisto, se utiliza también la gasolina, el gas, el diésel, ¿para qué? Para el movimiento del transporte. Pero esa es otra medición energética, ¿no? Por eso es importante verlo de conjunto y no confundir las cosas. Una cosa es el sistema energético de conjunto y otra forma es la generación eléctrica. No hay que confundirlo. Entonces, aquí nada más estamos viendo la generación eléctrica y cómo se está produciendo. Esencialmente producimos, por lo menos aquí en México, sí producimos nuestra electricidad a base de la tecnología de ciclo combinado, que es la quema de gas. ¿Ok? Son las plantas que generan electricidad a partir de gas, ¿no? ¿Qué otras tecnologías están involucradas? Térmicas convencional, que es la tecnología como más antigua para generar electricidad a partir del calor. Las carboeléctricas, que es el carbón, sí hay carboeléctricas aquí en México, pero no es la gran cantidad que luego nos hacen creer, solamente es el 4% de la generación, porque de hecho solamente creo que son 2 plantas. Y creo que actualmente solamente está funcionando una, ¿no? Turbogás, que es otra forma de generar, es una forma un poco más eficiente de generar a partir de gas, como los codos de la Rocket, pero es una forma similar, ¿no? De aprovechar esa electricidad. Combustión interna, otra vez, esos son los motores, etcétera, y luego empiezan las energías limpias o renovables, ¿no? No me gusta el término limpias, porque en principio, por ejemplo, la nuclear, también genera residuos, ¿no? No tan peligrosos como, por ejemplo, las emisiones de gases que se liberan, pero sí hay. De hecho,
y esto como para empezar ya a introducir algunas de las cuestiones, en Alemania tenían un sistema energético muy robusto a base de energía nuclear, pero a finales de la década de los 2000 o durante toda la década de los 2000 hubo un movimiento antinuclear muy fuerte en Alemania, producto justamente de los desperdicios nucleares que se generaban a partir de la generación eléctrica de la energía nuclear. Y entonces, de ser un país que se jactaba de ser un país pues, sustentable, generando su electricidad a base de energía nuclear, ahora han ido pues han ido cerrando esas plantas de generación al punto de que hoy supuestamente sustentan su energía a través de energías fotovoltaicas y eólicas. No es cierto, su base sigue siendo el carbón y la energía nuclear que le vende Francia, ¿no? Parte de la energía nuclear que le vende Francia. Nosotros también tenemos una sola planta nuclear con la cual generamos el 3% de la energía eléctrica aquí, que es la planta de Laguna Verde en Veracruz. Están las eoeléctricas, que básicamente son en La Ventosa, en Oaxaca. Toda la zona del Istmo está lleno de generadores. Fotovoltaica y nucleoeléctrica, de la cual ya hablamos. La geotermoeléctrica, a la cual tú fuiste. ¿No fuiste a la de los...? No fuiste. Bueno, están las plantas de generación nucleoeléctrica, que son las que aprovechan justamente el calor geotérmico del planeta, ¿no? ¿A través de qué? A través de diversas grietas que aprovechan el vapor, ¿no? Y luego está la cogeneración eficiente, que es una tecnología en donde se utiliza gas y otros tipos de procesos para aprovechar la energía. Que genera un impacto menor en las emisiones de gases de efecto invernadero y otras limpias, ¿no? que se ponen ahí. También está la hidroeléctrica, que es el 11% de nuestra generación. Ahora, es importante también decirles, hay una diferencia entre la generación, bueno, en cómo se está contabilizando esto y la generación total. ¿Me ayudas otra vez con la luz, por favor? Perdonen que lo esté haciendo. Sí es importante. Hay una diferencia sustancial entre la electricidad que se consume y la electricidad que se genera. ¿Por qué? En México tenemos algo que se llama el Sistema Eléctrico Nacional. ¿Ok? CEN. El Sistema Eléctrico Nacional son todas las líneas de transmisión que se tienen en el país que distribuyen la electricidad. El CEN, no se me vayan a perder, el Sistema Eléctrico Nacional se compone a su vez de 2 subsistemas. Bueno, en realidad son 4, ¿no? El SIN, que es el Sistema Interconectado Nacional, que es el que abarca la mayor cobertura del país, desde Sonora hasta Yucatán y Quintana Roo. Todo eso es el SIN, el Sistema Interconectado Nacional. Y en la península de Baja California tenemos 3 subsistemas distintos, que abastecen al norte, al centro y al sur. Pero esos no están interconectados. Por eso se conocen como subsistemas. Lo que nosotros vimos es la energía que se inyecta a esa red, al Sistema Eléctrico Nacional. ¿Ok? Es la energía que se consume en ese sistema eléctrico. Y hay otra que es la electricidad que se genera. Dentro de las tecnologías que utilizamos para aprovechar la energía y producir electricidad, les hablé del ciclo combinado, ¿no? Esta es la base de nuestra generación, pero hay una razón del por qué. Las diferentes tecnologías con las que nosotros contamos actualmente tienen limitaciones. Esas limitaciones están dadas, primero, por el aprovechamiento que se les puede dar.
Es decir, la cantidad de energéticos o la cantidad... déjenme replantearlo otra vez. Una planta, la que sea, fotovoltaica, solar, eólica, una presa, ¿no? Y las plantas normalitas de ciclo combinado, que normalmente las ponen así. Tienen una capacidad instalada, ¿ok? Esa capacidad se mide en megawatts de potencia, que es la cantidad potencial que tienen para generar electricidad. Pero hay un factor de eficiencia que implica que la energía que pueden llegar a producir no es la misma que la que producen. Y en ese sentido, diferentes tipos de tecnologías tienen un factor distinto de eficiencia. ¿Ok? Esa es una. Ahora, hay otro criterio con el cual también cuentan esas plantas. No sé si a ti te hayan explicado esto el día que fuiste a la planta, pero hay otro criterio con el cual operan las plantas, que es la capacidad que tienen para producir de forma continua electricidad. ¿Ok? Esta de aquí, que es la energía hidroeléctrica, básicamente, ¿en qué basa su electricidad? En el almacenamiento hidrológico, en el almacenamiento hídrico, perdón, en el almacenamiento hídrico que logren tener, porque normalmente se instalan en una cuenca, en donde reciben o se aglutina todo el agua que recibe esa cuenca, y entonces la presa la capta para generar un lago artificial. Y entonces la capacidad eléctrica que tiene una planta hidroeléctrica de generar electricidad es el nivel de abastecimiento que tenga, ¿no? Si logra un gran embalse, se puede llenar a este nivel o a este nivel, dependiendo de dónde estén las turbinas. Y la energía potencial, que nosotros los ingenieros lo entendemos muy bien, ¿no? Esto de la energía potencial que puede tener dependiendo de lo alto que llegue la cortina de agua, ¿no? Es como una montaña rusa. Cuando estás en el punto más alto de la montaña rusa, tu aceleración es más grande a la hora que bajas porque tu energía potencial es más alta. Pero si estás más abajo, tu energía potencial es más baja y entonces la velocidad con la que tú bajas es menor a la otra, ¿no? Justamente porque tu energía es más pequeña. Pasa lo mismo con esto, ¿no? Con el nivel hídrico que tienen las presas. El almacenamiento de gas, teóricamente no cuenta con ese límite. Acuérdense que ahorita estamos hablando no de la capacidad que tiene, ¿no? Sino de no de la eficiencia o ese factor que tiene de poder aprovechar lo que se le inyecta a la planta, ¿no? Sino de su capacidad de generar electricidad de forma continua. Y entonces están las de ciclo combinado. Estas, ¿de qué dependen? De la cantidad de gas que se les suministre, ¿no? Entonces, mientras tú no le dejes de dar gas, no le dejes de dar de comer a esa planta, te puede suministrar electricidad de forma continua. ¿Qué pasa con estas dos tecnologías? ¿Ok? Hice esa diferencia desde el principio porque otra vez, eso pasa cuando la gente se mete en temas que no conoce. La investigadora de allá del Centro de Geofísica o de Geografía, del Instituto, no era de Geología, del Instituto de Geología, decía que estas tenían un factor del 33% de generación, ¿no? O del 30%, por ahí algo así. Es verdad, ¿no? Porque su capacidad instalada, que puede ser, por ejemplo, ¿no? De 100 megawatts que tienes, puede llegar a producir el 30 o 33 megawatts, ¿no? Pero otra vez, ese es un factor. Es el factor de producción que tienen. Hay otro
que es su capacidad de generar electricidad de forma continua, que es lo que nosotros estamos analizando. ¿Qué pasa con la solar? Ya les dije, ¿no? Las centrales hidroeléctricas funcionan mientras tengan agua. Gas mientras tengan gas, ¿no? Las de ciclo combinado. ¿Qué pasa con la solar? ¿Cuándo funcionan? Cuando hay sol, ¿no? Cuando pasa una nube, deja de producir la cantidad que tú tenías. Y eso es independiente del factor de producción que tiene. Y lo mismo pasa con la eólica. ¿Cuándo deja de producir? Cuando no hay viento, ¿no? Y eso es independiente de su factor de producción, ¿ok? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta porque generalmente luego se clavan con el factor de producción que tienen y no con la continuidad que tienen. Entonces, ahora vamos a ver de qué tamaño es el problema que tienen esas centrales. Yo sé que para ustedes puede parecer que estoy pasando de temas muy rápido, pero ahorita todo va a tener sentido. Se los juro. Esto es lo que pasa con una planta, por ejemplo, las fotovoltaicas, ¿no? Esto es independiente de su factor de producción, ¿ok? Su factor de producción puede ser el aprovechamiento que tenga, su factor de producción depende de la cantidad de energía que produzca, dependiendo del combustible que tenga. En este caso es el sol, ¿no? Entonces, puede ser que el eléctrico del sol ande como por acá y lo que esté produciendo esté acá. Ese es su factor de generación. No sé por qué. Es que agarré. Puede ser que la cantidad de sol alcance para producir por acá y está produciendo acá. Ese es su factor de producción. Pero estas son variabilidades de voltaje y frecuencia que a los que defienden este tipo de tecnologías no les gusta decir que es intermitente. Porque sí se interrumpe. Por más que ellos digan, no, pues es que no se apagan, que no sé qué. Si yo estoy dependiendo de esta producción, si yo enteramente dependiera de esta producción para poder echar a andar, por ejemplo, eso, ¿no? Que es algo un poquito risorio porque seguramente esta cantidad de energía que está produciendo sí alcanzaría para ese proyector, pero vamos a hacer esa analogía. Significaría que yo tendría este proyector titilando en estos momentos, porque no se le está aportando la misma cantidad. Ahora imagínense lo que sería para una casa. Significaría que, por ejemplo, en la noche, ¿no? Yo sé que esto es un campo solar, pero vamos a imaginarlo así. En la noche, si yo tuviera mi foquito, ¿conocen esos que no son apagadores, sino más bien son unos tornillitos con los que se varía el voltaje que se suministra a su foquito, ¿no? Y se hace más tenue o más intenso, ¿no? Lo mismo le estaría pasando, pero sin yo tener control a esa casa, en este tipo de... Y cuando se va hasta abajo, pues se apagaría, no tendría yo la capacidad de poder... Entonces, sí es verdad, dice, no, es que no es intermitente porque no deja de producir. Pues sí, güey, pero técnicamente sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Si se está interrumpiendo la continuidad en la generación eléctrica, ¿no? Por eso ellos dicen, no, pues son variabilidades de voltaje y frecuencia. Pues sí, pero ¿qué significa para nosotros consumidores? Significa no poder aprovechar esa electricidad de forma continua. Entonces, este es el problema que tiene. Y para las plantas eólicas es lo mismo, ¿no? Por eso nosotros no podemos tener como base de generación eléctrica a estas tecnologías aún, ¿no? Debido a la variabilidad que tienen en su producción, que vuelvo a repetir, es independiente de su factor de producción. No es eso, como lo dice la investigadora. Luego hasta esta Marta Lama se pone a hablar de estas cosas.
Entonces, sí aquí se aplica el meme de Jalife de no se metan en temas que no conocen. Porque de verdad, luego hasta dan pena con los argumentos que dan. Entonces, esto pasa, ahora sí, apaga otra vez, perdón, que los traiga así. Es que es inteligencia. Sí, justamente esto pasaría, ¿no? Entonces, eso pasa con las tecnologías eólicas y solares. Por eso nosotros debemos de tener, pero a nosotros, consumidores, necesitamos tener el foco prendido todo el tiempo, nuestro refrigerador. Si estamos en un hospital, necesitamos tener los respiradores prendidos todo el tiempo, ¿no? Los instrumentos con ese hospital. Tener una fuente de energía capaz de suministrarnos electricidad de forma continua, estable, confiable, ¿no? Ese sería un término apropiado, confiable. En ese sentido, yo sé que a la gente no le gusta, sobre todo a los ambientalistas, no les gusta que se los digan. Changos, pensamos que, perdón, sí somos primates. Primates tontos, pensamos que tenemos el dominio completo de este planeta y la realidad es que no. Seguimos teniendo limitaciones tecnológicas que nos impiden acceder a lo que nosotros quisiéramos que fuese, ¿no? Y en ese sentido introducimos nuevos términos. Energía de base, ¿no? O fuentes de generación de base. ¿Qué significa? Todas aquellas tecnologías que sean capaces de generar electricidad de forma continua, estable, ¿okay? Confiable, ¿no? ¿Cuáles son hasta el momento? Y yo sé que no les gusta otra vez. Carboeléctrica, que por más que le duela a Alemania, en esto está basando su producción eléctrica. Por cierto, dato curioso. Alemania tiene yacimientos de carbón importantes, pero no le gusta que lo acusen de estar realizando minas a cielo abierto. Entonces, importa su carbón con el que produce electricidad actualmente. ¿De dónde lo importa? De las regiones de Ucrania, en Donbass, en Yarkov y en Lugansk. Y Alemania, junto con Francia, son de los países que más interesados están en que Rusia se retire de esos espacios. ¿Por qué creen? Porque les interesa el carbón que tiene esa región. Entonces, esas mamadas de que lo hacen por la liberación ucraniana son puro choro. ¿Cuál otra es una generación de base? La nuclear. Esa es otra. El ciclo combinado la cogeneración eficiente, la térmica convencional, que básicamente todas estas funcionan en cierta medida con gas, turbogás, ¿no? El combustóleo, ¿no? Son algunas de las tecnologías que nosotros consideramos de base. Por eso a los ambientalistas no les gusta que se les diga que las plantas eoeléctricas y fotovoltaicas no son de base. Porque hasta el momento, y perdón, otra vez repito, son cuestiones estrictamente técnicas. La variabilidad que yo les mostré es un problema técnico que no hemos alcanzado a superar. Entonces, no es porque yo defienda a las energías fósiles o porque a mí me guste contaminar el planeta o enviar un montón de gases de efecto invernadero al planeta, no. Pero ese es el problema, ¿no? Es un problema técnico al cual nosotros nos estamos enfrentando. Por eso estamos estudiando lo que estudiamos, ¿no? Ingeniería o
tú que estudias sistemas biomédicos, yo que estudié ingeniería civil, tú que estás en sistemas energéticos, ¿no? Por allá anda otro que estudió mecánica, ¿no? Ahora, yo les dije que las otras no podían ser de base. ¿Por qué? Porque no suministran un suministro continuo de electricidad. Pero eso hasta cierto punto también puede sonar a mentira. Y eso es adelantándome a los que me vayan a decir, no, es que sí pueden ser de base. Eólica y solar, maremotriz, por ejemplo, también es una que tiene problemas, que es la generación eléctrica a partir de las olas, ¿no? Cuando hay un bajo oleaje, pues no se puede aprovechar, ¿no? Entonces, tienen problemas de variabilidad y voltaje, intermitencia, ¿no? Pueden llegar a ser de base. ¿Cómo pueden llegar a ser de base? De la misma forma en la que nosotros podemos cargar con aparatitos que no estén conectados todo el tiempo, ¿no? ¿A través de qué? A través del almacenamiento de energía eléctrica. ¿A través de qué? Las famosas baterías de litio, ¿no? Que o sea, no tienen mayor ciencia que un acumulador de que un acumulador cualquiera. Un carro, por ejemplo. Una batería, ¿no? Una batería de carro, ¿no? O de celular, exactamente, ¿no? Aquí podemos hacerle promoción a ¿cómo se llama? DHL. Una pequeña batería, ¿no? Positivo y negativo. Y ahí está la batería, ¿no? Y esta es con la que la cargan, ¿no? Entonces son las baterías. La diferencia con el mineral, por ejemplo, del litio, es que es un mineral capaz de almacenar energía, ¿no? Entonces hay electricidad, bueno, sí, electricidad, sí, perdón, sí, cargas, ¿no? Una carga eléctrica, ¿no? Ven que Duracell también estaba diciendo, ¿no? Que tenía un cintillo, que porque sus baterías eran ¿de qué? De zinc, ¿no? Una cosa así. Ajá. Entonces, de eso depende esencialmente, ¿no? Entonces, el mineral del que se componen las baterías en sus celdas, que puede soportar la cantidad de carga suficiente. Entonces, el litio tiene un potencial muy grande porque es capaz de almacenar grandes cargas de energía. Entonces, a través de grandes cargas de electricidad. Entonces, por eso es que se puso tan de moda hablar de litio, ¿no? Porque a través de la producción de ese mineral podemos crear una cadena productiva que se encargue de la producción de estas baterías a gran escala, ¿no? O sea, también es cierto que, o sea, sí tiene su chiste, no es un acumulador cualquiera, pero para que entiendan la analogía, pues así funciona, ¿no? El problema es que, y con esto vamos a hacer un megazord mental de todo lo que yo les he dicho, ¿no? Entonces, ahora sí. Primero yo les dije, hay diversas formas en las que se pueden aprovechar los energéticos con los que contamos, ¿no? Y se los mostré, ¿no? Luego les dije cómo se compone el sistema eléctrico, ¿no? Que es el sistema eléctrico nacional. Luego les mostré algunas de la forma en la que nosotros generamos electricidad, que es la cantidad de electricidad que se inyecta a la red de forma efectiva, ¿ok? No la que se produce, sino la que se inyecta. Y ahora les enseñé todo esto. ¿Para qué? Para que entendamos un concepto que se llama eficiencia energética, ¿ok? Que a ti seguramente ya te llega bastante, ¿no? Entonces, ¿me apagas otra vez la luz, por favor? Eficiencia, ¿no? Bueno, esta no. Bueno, no, sí, esta.
La eficiencia energética. Otra vez, los colores del Prodeceno me ayudan mucho. La azul que está aquí es la cantidad de energía eléctrica que se produce a partir de fuentes eólicas. La naranjita que se ve aquí es fotovoltaica. Esta gris es ciclo combinado. La amarilla es cogeneración eficiente. La otra azul que está aquí arriba es nucleoeléctrica, térmicas convencionales, geotérmicas que ya no se alcanzan a ver o no sé si los distinguen, que es un azul medio oscuro, por eso tengo problemas. Luego está la hidroeléctrica y al final el turbogás, que es la cafecita. ¿Ok? La variabilidad, intermitencia, se ve aquí. Este es el flujo de la cantidad de electricidad que se inyecta a la red. ¿Ok? Entonces, aquí vemos en proporción cuál es la tecnología predominante. Entonces, aquí se puede ver cuál es el respaldo eléctrico que nosotros tenemos en el país. Con lo que más o menos yo les dije, cuál es la energía en la cual nosotros estamos apoyándonos más. Ciclo combinado. Ajá, no, pues hidrocarburos o ciclo combinado, que es el gas. Es un hidrocarburo, ¿no? Porque es nada más el gas, los otros son el petróleo y aceites y demás, ¿no? Esto es lo que no les gusta a los ambientalistas, ¿no? Pero otra vez, es un problema estrictamente técnico. ¿Por qué? Porque esto es a lo largo del día. Y a lo largo del día, las centrales fotovoltaicas están suministrando energía a la red. Pero debido justamente aquí a lo que se está señalando en la rampa de cambio, esta es la variabilidad de voltaje que se genera a través de esas plantas de energía solar. Aquí vemos otra, luego aquí vemos otra, y aquí está otra, y aquí está otra al final del día. Nosotros no podemos estar a expensas de si tenemos o no electricidad, por la importancia que ya tiene actualmente. O sea, nosotros no podemos imaginar nuestra vida sin electricidad. Entonces, no podemos estar a expensas de si la planta está o no generando. Entonces, cuando no genera, tenemos que tener otra tecnología que sí esté generando para que suministre la cantidad de electricidad que falta aquí. ¿Con qué se está sustituyendo aquí? Con ciclo combinado. ¿Con qué se está sustituyendo aquí? Igual. Y aquí también, y acá también. Porque es la única tecnología que tenemos actualmente que puede proporcionar electricidad de forma continua y estable, que no interrumpe el suministro eléctrico. Entonces, ahora sí, ¿qué importancia tiene eso para la cuestión de la eficiencia energética? Las plantas de ciclo combinado también tienen un detalle técnico. Tienen que estar operando todo el tiempo. Porque no puedes tú arrancar un motor en frío, ¿no? Por cuestiones técnicas. Qué mal que no está aquí Alejandro, que él sabe mejor cómo se operan eso, cómo operan de forma mecánica, ¿no? Pero le hace mucho daño y tiene un desgaste importante el equipo que tienen las plantas cuando tú las prendes y las apagas. Y además tienen un tiempo determinado cuando tú las arrancas para poder empezar a producir electricidad. Entonces, para tener un respaldo real, tienen que estar generando y operando todo el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando se produzcan estos cambios, estas variables en la cantidad de electricidad que se está inyectando a la red, pueda entrar de forma efectiva. Y entonces, esa energía eléctrica que están todo el tiempo usando, o más bien que están todo el tiempo produciendo esas plantas para brindar ese respaldo, es energía que no se consume. Energía que efectivamente se está desperdiciando y estamos quemando gas a lo loco, porque no se está utilizando mientras esté esto. El problema es que tampoco podemos disponer de ella, porque cuando se presentan estos cambios, necesitamos que entre el respaldo.
Entonces, ahora viene la parte importante. ¿Cómo se podría solucionar ese problema? De acuerdo a lo que yo les dije. ¿A través de qué? A través de las baterías, ¿no? Si las baterías pudieran almacenar la electricidad que no están inyectando, pero que sí están produciendo los campos de generación eólicos y fotovoltaicos, podrían generar un cierto respaldo para inyectar esa electricidad que ellos tienen, sin necesidad de que entre la de ciclo combinado. Y entonces sí, podríamos empezar a apagar algunas plantas para sustituir esa energía que ahora utilizamos, que ahorita estamos usando, de hecho, ¿no? El problema en California, el regulador les propuso que las plantas tuvieran un 60% de almacenamiento. Más o menos por ahí del año 2000, a lo mejor a algunos más jóvenes no les suena, ni tampoco a mí me sonaba porque tenía 4 años, pero existió una compañía que se llamaba Enron en Estados Unidos, Enron, ¿ok? Esa compañía originalmente se dedicaba a crear un banco de gas, básicamente, ¿no? Había un exceso de producción, no había lugares a donde se pudiera dar porque no se podía quemar de forma instantánea y entonces ellos dijeron, nosotros vamos a crear el primer banco de gas del mundo, ¿no? Y entonces todo su modelo de negocios lo habían implementado a través de justamente eso, ¿no? Tener almacenamiento de gas para suministrarlo a otros espacios, ¿no? Diversificaron sus operaciones hasta llegar al punto en el que en California se volvieron el suministrador básico de servicio eléctrico. Tenían el control de líneas, suministraban electricidad de forma distribuida también, y no me acuerdo, no estoy seguro si también la generaban, pero ellos eran dueños del suministro básico. Ellos te cobraban la luz, ¿no? ¿Qué hacía esa compañía? Quemaba las líneas de transmisión. ¿Ustedes por qué creen que quemaba las líneas de transmisión? Porque si queman las líneas de transmisión, no hay electricidad. Cuando escasea un producto en el mercado, en el capitalismo, se incrementa la demanda. Si se incrementa la demanda y hay una escasez, se incrementa el precio. Y entonces el valor de sus acciones también subía. Por eso quemaban las líneas de transmisión en California, Enron. California aprendió de esa experiencia, porque además después resultó que Enron hacía fraudes fiscales y fraudes bursátiles a través de diversos mecanismos financieros para engañar a sus accionistas. De hecho, la película Las locuras de Dick y Jane, con Jim Carrey, está basada en lo que pasó con esa compañía. Esa es otra historia. El punto es que el estado de California aprendió y desde entonces no le ha cedido el control del suministro básico por completo o la regulación a una empresa privada. Cambiaron sus lineamientos de mercado y por eso actualmente el regulador les puede exigir esto a las compañías para asegurar la seguridad energética de su país. Y ahora justamente les está proponiendo que el 60% si su planta de generación tiene 100 megawatts, ellos tienen que garantizar que tienen 60 de almacenamiento, ¿no? En baterías. Eso involucra meterles dinero. Ese es el problema con las baterías. Vuelve más cara la energía renovable, porque pues, el sol no tiene precio. Electricidad renovable. Porque pues el sol y el viento no tienen precio como combustibles. Pero cuando les añades el mantenimiento de las baterías de litio, empiezan a tener ya un cierto costo más elevado. Y entonces, no tengo idea. Entonces, pues está bien decir no sé. Entonces, les está pidiendo el 60% de almacenamiento. Aquí en México, la ley de la industria eléctrica y lo que iba a ser la reforma a la reforma eléctrica, la reforma constitucional del 2022, proponía que los
productores de energía fotovoltaica y eólica tuvieran 3% de almacenamiento, ¿no? Ya desde el acuerdo de confiabilidad que emitió la CNER les propuso eso. ¿Y qué creen que pasó? Se ampararon las empresas porque decían que meter las baterías, el tema de las baterías incrementaban los costos y ponía en una desventaja competitiva a esas empresas frente a la CFE, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, realmente no tienen una responsabilidad ambiental, sí, no tienen una responsabilidad económica con sus accionistas. Entonces, aquí eso pasó, es el problema, que nosotros no les podemos estar exigiendo porque además esos amparos llegaron hasta la Suprema Corte y entonces ahora resulta que no les podemos pedir eso, ¿no? Porque alteramos el mercado y entonces ponemos en una desventaja competitiva a las personas, pese a que no es una cosa descabellada. En otras partes del mundo ya se hace. En Alemania, por ejemplo, firmaron un tratado con Bolivia para que les suministrara el litio y las baterías para arreglar este problema, que insisto, es un problema técnico. Todavía está en desarrollo y por eso no lo han implementado. Por eso algunas personas dicen es algo temporal que Alemania esté respaldando su electricidad en carbón. Pero pues hasta que no lo hagan, siguen teniendo ese problema. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos aquí. Y mientras no se dé ese almacenamiento, nosotros tenemos que seguir respaldando esa energía. ¿En qué? En ciclo combinado. Y entonces, tenemos un pequeño problema. Esta es la gráfica que yo les mostré al principio. ¿Por qué es tan grande la energía que producimos de ciclo combinado? Porque comienza a ser también más grande la energía demandada a partir de las fuentes, aquí está, la fotovoltaica y la eólica, que actualmente en conjunto representan más o menos el 12% de la electricidad que se genera en el país. Eso genera que se necesite más respaldo. Este es el PRODECEN del 2022, no tengo el del 2023 porque ese va a salir en marzo y es Navidad para los que nos dedicamos a esto. Es que es como de ¡yay! Más datos. Ya además actualizados. Pero ni modo, ¿no? Es la información. Desde allí el PRODECEN ya está emitiendo como ciertas cosas, ¿no? La generación a partir de esas fuentes está ya empezando a generar un grave problema en el abastecimiento de electricidad. Porque antes este era el comportamiento típico de la demanda, ¿no? Aquí te vas despertando, aquí no lo pueden ver, pero este es en un día, ¿no? En el día de máxima demanda. Es un detalle como medio técnico. Imagínense, yo lo explico como el abastecimiento de agua también, ¿no? El día que hace más calor es el día que la gente requiere más agua, porque te quieres quedar más tiempo en tu regadera. Entonces, ese día consumes más agua, porque además estás metiéndole más agua a tu sistema. Ese día es el día de máxima demanda. Con electricidad pasa lo mismo. Hay un día en el año en el que se consume la mayor cantidad de electricidad. Y este es el modelo clásico del día de máxima demanda. Y aquí está la demanda máxima ese día, ¿no? Porque ese día de máxima demanda también hay una demanda máxima. Normalmente aquí son horas de madrugada, estás mimido o estás viendo Netflix, luego ya te empieza a dar sueño, te duermes, y aquí ya todos están en teoría mimidos. Te empiezas a despertar, empiezas a prender la luz porque te despiertas todavía de madrugada, prendes la televisión porque quieres ver noticias en lo que te estás vistiendo, empiezas a utilizar la estufa, el horno para calentar tu desayuno, etcétera, y luego empieza todo el día normal, ¿no? Hasta el punto máximo en la tarde, en donde llegan todos los niños de la escuela, se ponen a ver la tele, está el refrigerador también abierto, está la tele prendida, están jugando Xbox, están los celulares cargándose, etcétera, ¿no? Este es el pico máximo, ¿no? El problema es que también hay un sistema hay una forma de producir electricidad en la cual algunas empresas tienen la posibilidad de autoabastecerse de electricidad.
Entonces, ese autoabastecimiento también genera que haya pues una demanda más pequeña de electricidad en todo el sistema, porque ellos viven en un sistema, entre comillas, aparte, porque aún así utilizan las líneas de transmisión en algunos casos de la CFE. Pero la ley establece que sí necesita la CFE darles un respaldo eléctrico. Lo mismo que pasa, ¿no? Porque por diseño constitucional, la CFE debe de brindarles el respaldo eléctrico cuando hay una interrupción en su suministro eléctrico, ¿no? De las plantas fotovoltaicas, eólicas, de las cuales se abastecen. Pero hay un pequeño problema. Esta es la diferencia entre lo que habría de demanda si todo se, ¿cómo se llama? La línea verdecita de aquí arriba, que no sé si la alcanzan a ver verde o no, es la diferencia, bueno, pero sí ven la diferencia café, ¿no? Ok. Este sería el comportamiento típico de la demanda si no existiera el autoabastecimiento, ¿no? Lo que demandarían de la CFE por completamente, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que está generando ese autoabastecimiento. La demanda, pues se reduce un poco. El problema es que como ellos están dependiendo de la energía fotovoltaica e eólica, también tienen los problemas de variabilidad. Y entonces el pico máximo de demanda, porque también se requiere un respaldo, ellos requieren un respaldo, se está empezando a mover a la noche. Porque cuando no hay sol, no hay suficiente producción. Como no hay almacenamiento, necesitamos respaldarles. Y entonces la demanda empieza a moverse. Y estas son las proyecciones que están haciendo. Esto es lo que proyectaban para el 2023, lo que se proyecta para el 2027, 2028 o 2032 y 2037, donde el pico de la demanda se movió enteramente a la noche, ¿no? Ese es un problema otra vez técnico al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y esa demanda en la que ellos se están recargando requiere ser también pues suministrada. Y es la razón por la cual, vete a la página número 56, por favor. Para abajo. No, entonces es la 58. ¡Ay! Es la razón por la cual adiciones de capacidad neta, proyectos estratégicos de infraestructura 2023-2026. Proyectos estratégicos. Estas son la capacidad instalada que la CFE está proyectando. No la hagas más chiquita, más grande, por favor. Déjala como estaba para que se vea arriba. Ahí está. Entonces, otra vez, estos son los proyectos estratégicos de infraestructura que la CFE está proyectando a hacer. Hay otras gráficas que reflejan también lo que se está proyectado instalar por parte de los privados, pero estos son proyectos estratégicos, es decir, el plan del Estado para poder brindar electricidad. ¿Cuál es la energía que sobresale aquí? Ciclo combinado o de gas natural, porque se está incrementando la demanda del autoabastecimiento a través del fotovoltaico. Como yo se los mostré, de la variabilidad de voltaje y frecuencia que hay, intermitencia en esa tecnología, se requiere un respaldo. Para tener ese respaldo, necesitamos una energía que nos brinde. Ya se los expliqué, es un problema estrictamente técnico, no es porque a nosotros nos guste quemar gas o nos guste quemar petróleo, o nos guste emitir gases de efecto invernadero, es porque se requiere ese respaldo. Entonces, entre más se recarga uno de esa capacidad que tiene esos problemas técnicos de variabilidad y voltaje, necesita uno también tener la capacidad de poderlo respaldar a la hora de que falla, ¿no? A la hora de esas intermitencias, de esas variaciones. Entonces se requiere de una energía de base, que desafortunadamente pues sigue siendo el ciclo combinado. Que les dije, esas plantas no pueden estar prendiéndose y apagándose, están generando todo el tiempo. Por eso yo les decía, el concepto más importante que hay que entender es la eficiencia energética. Entonces,
¿Cuándo vamos a dejar de consumir este tipo de tecnología? Si seguimos nosotros o seguimos nosotros recargándonos en ese sistema, ¿no? O sea, porque podemos nosotros instalar la capacidad, instalar paneles, más campos, más paneles, más ventiladores que aprovechan la generación eólica y solar, pero vamos a seguir requiriendo de un respaldo mientras no se solucionen los problemas técnicos y mientras los privados no quieran aceptar el almacenamiento que se les está proponiendo. Y entonces eso nos lleva a un severo problema de ineficiencia energética. ¿Por qué? Porque producimos más de lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Qué tanto más? Ahora sí creo que es la 46. Arriba. A ver. No, por aquí hay una de... Y ya con esto voy a terminar, chicos. Ya no se preocupen. No pasa nada. Para la cámara. A ver, espérame. Importante, por eso nos estamos distrayendo. Ajá, no es que no nos esté gustando. Es que nos gustan los capibaras. Capibara. Se me fue. Se me fue. Bueno, en lo que la encuentro, sí, bueno, ya, para no hacerlos más largos. Quería mostrárselos para que vieran que no les estoy mintiendo. Pero, nuestra capacidad instalada supera en 2 veces actualmente nuestra demanda máxima. Actualmente nosotros tenemos, lo leí apenas hace un ratito. Si me dan chance de buscarlo, pues ahorita se los muestro, pero más o menos son 96,000 megawatts lo que tenemos de capacidad instalada, ¿no? Y aquí en México tenemos más o menos una demanda máxima de 48,000 megawatts, ¿no? También el PRODECEN hace proyecciones de cuál es el incremento de la demanda que va a haber en el futuro. Más o menos nuestro crecimiento en la demanda eléctrica, es del 2.5, 2.8%, depende de la región en donde se proyecte. Pero eso significa que tenemos un severo problema. Entonces, ahora va la parte más fea. Si ustedes creen que eso es mucho, los permisos que están otorgados al 2037 para nuestra capacidad es más o menos de 156,000 megawatts, ¿no? Eso es 1, 2, 3, casi 4 veces nuestra demanda, ¿no? Para el 2037, el PRODECEN estaba pronosticando que lleguemos como a los 55, 57,000 megawatts, ¿no? Y algunos dicen, bueno, es que sí se requiere tener un respaldo de no sé qué, o se necesita tener como un cierto margen por si alguna otra tecnología falla, ¿no? Sí, pero tampoco te mames, ¿no? Pero ese es un problema, no, o sea, ni siquiera es un problema que nosotros, digamos, deberíamos de tener, ¿no? Porque actualmente la CFE con la compra de las plantas de Iberdrola más o menos llega como a los 55,000 megawatts. No les puedo decir ahorita porque eso es un dato que todavía se tiene restringido. Seguramente va a llegar en el PRODECEN de este año, pero más o menos estaba proyectado que llegara a 55,000 megawatts, ¿no? Por el tamaño de las plantas que tenía. Entonces, actualmente la CFE tendría la capacidad de poder suministrar esa capacidad eléctrica, ¿no? Claro, se requiere de un respaldo, ¿no? También el PRODECEN lo establece, ¿no? Tiene un método para decir, porque además el respaldo es diferente a la capacidad que tú tienes de poder producir electricidad, en caso de que llegara a fallar, ¿no? Creo que se llama de reserva, marco de electricidad de reserva. Tiene su propio cálculo. Entonces, más o menos es como del 60% de la capacidad instalada que tienes. Entonces, si llegáramos como a los 55,000, vamos a decir que el 50% sería 25. Más o menos tendríamos que estar entre los 75 u 80
u 80,000 megawatts, ¿no? Como para asegurar nuestra seguridad eléctrica o energética. Nosotros estamos superando con creces eso. ¿Debido a qué? A los problemas técnicos que acarrea estar pues instalando este tipo de tecnologías, ¿no? Insisto, no somos enemigos de esas tecnologías, pero es un problema estrictamente técnico. Y perdonen que se los diga así, amigos ambientalistas, pero mientras no podamos superar esos problemas, no vamos a lograr la transición energética. La transición energética, entonces, ¿qué es? La transformación de todo el sistema en conjunto, de dejar de recargar. Ahora sí ya puedes prender la luz, de dejar de recargar nuestra producción eléctrica en este tipo de energías para poder efectivamente recargarle una energía más amable, ¿no? Pero eso involucra planeación. Eso involucra también tener la rectoría de saber qué es lo que vas a instalar, cuándo y cómo, ¿no? Porque para hacer la transición energética no nada más es cómo se produce, es quién la está consumiendo, en dónde la está consumiendo, qué tipo de consumo y sobre todo la eficiencia que nosotros les estamos mostrando, ¿no? A los queridos amigos que defienden luego mucho que es que hay que seguir instalando paneles solares y seguir instalando ventiladores que aprovechen la energía eólica, ¿no? Como decía, sí, pero incluso si tuvieras tu panel, necesitarías las baterías, que son un poco caras. Ponle tú que tú sí tengas esa capacidad, pero no todos, ¿no? ¿Por qué no todos tenemos un carro eléctrico? Porque son caros. Tú le sabes mucho a los carros, ¿no? ¿En cuánto anda el más barato? Que sería, creo que el Toyota, No, que anda. El Jack el 10X, que cuesta como 400,000 pesos, ¿no? Entonces el carro más barato que puedes adquirir nuevo en el mercado creo que anda en los 125,000 pesos, ¿no? Entonces no todos tienen la capacidad de tener un carro eléctrico, ¿no? Y ese es el más barato. Y además es un carro chino que ni siquiera estoy seguro que se comercialice bien aquí en México o si se realice por pedido, ¿no? Y entonces hay otros, ¿no? Que son más caros. Pero ese es el problema, ¿no? China sí tiene una respuesta para esa transición. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Y ya con esto termino. Que desde mi perspectiva deberíamos de estar como aprendiendo de ese modelo, ¿no? Exclusivamente nada más en el terreno energético. Actualmente ellos recargan su electricidad, su generación base en carboeléctrica y ciclo combinado, ¿no? Su plan es seguir incrementando su capacidad de generación en estas tecnologías, reemplazar algunas plantas que ya están muy viejas para en 2030, si no mal recuerdo, alcanzar un pico máximo de emisiones, ¿no? Porque ellos también entienden que no son enchiladas, no se puede hacer de la noche a la mañana. Su plan es, ok, vamos a seguir instalando como esto para asegurar nuestro suministro, pero a partir del 2030 vamos a empezar a sacar, aunque sean las nuevas plantas, vamos a empezarlas a sacar y vamos a empezar a instalar nuevas plantas de energía nuclear, ¿no? Y a medida que nosotros vayamos incrementando nuestra capacidad, esto es como una medición, ¿no? Llegan a este punto máximo del ciclo de las energías fósiles y esto es como para 2030, ¿no? Y su capacidad de generación nucleoeléctrica de andar como por aquí, ¿no? Y entonces, llegado a este punto, ellos dicen, ok, vamos a empezar a descontinuar algunas de nuestras plantas y vamos a incrementar la nuclear por acá, ¿no? Hasta que lleguemos a 0. ¿Para cuándo? Para el 2060. Son 10 años después de lo que marca ¿cómo se llama? El Acuerdo de París, los acuerdos de París, de llegar a sus emisiones 0. Pero pues ellos son realistas. O sea, son tan realistas que dicen, ok, sí, lo vamos a hacer, pero no vamos a llegar al 2050, ¿no? Pero para el 2050 ya van a tener una tasa de emisión bastante baja. Que dicho sea de paso, son el primer país que más contamina en el mundo. Entonces, le van a hacer un gran favor al mundo cuando lleguen a la tasa de 0 emisiones. Esa es su transición energética, ¿no?
No es nada más, pues vamos a aumentar nuestra capacidad a lo loco, ¿no? O sea, porque además, otras de las cosas que tiene las energías fotovoltaicas es que algunos de los paneles funcionan con un material que se llama coltán, que se extrae de las minas del Congo. Y pregúntenle al Congo qué tan chidas están sus minas, ¿no? A cielo abierto de coltán, que por cierto también son las mismas con las que se utilizan nuestros celulares, ¿no? Pero pues sí, también tiene implicaciones, ¿no? Y eso implica otra vez voltear a ver el sistema energético en su conjunto, no nada más como, pues sí, voy a poner paneles solares, se ven chidos, ¿no? O arriba de la central de abastos, se ve bien chida. Entonces, ese es el problema al que nosotros nos estamos enfrentando. Y mientras no resolvamos esos problemas técnicos y mientras no tengamos la capacidad de planear realmente nuestra transición energética, de cambiar de conjunto el sistema energético, como los chinos lo están entendiendo, no vamos a llegar nunca a la transición energética, ¿no? Porque además, ya una última cosa que les quería mostrar que se me estaba olvidando, era justamente entender eso del sistema energético de conjunto. Este es el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, dividido en varios rubros, ¿no? En varias fuentes. Este es el transporte. Esta es la razón por la cual la investigadora de allá de geofísicas decía que nosotros estamos recargados en un 89% en energía fósil. Pues claro, porque todos nuestros vehículos funcionan a base de gasolina, diésel, turbocina, ¿no? Y el combustible que utilizan también los barcos. El 25% proviene justamente del transporte. Y la industria de la energía, el 24.1%. Pero aquí también se añade la extracción de petróleo y la extracción de gas. Y aquí está únicamente la producción eléctrica, ¿no? Entonces, para empezar a pensar también la transición energética, hay que empezar a pensar en formas de hacer que todo el sistema, nuestro transporte, la generación, la extracción, nuestros usos eficientes de la energía, garanticen efectivamente la transición, porque mientras no lo hagamos, únicamente nos vamos a estar concentrando en ese pequeño porcentaje de las emisiones de energía, en donde está la industria aquí energética del 24%. Y estos son los porcentajes con los que se firmaron los acuerdos de París. Entonces, las personas encargadas de diseñar esa política lo saben, ¿no? Entonces, pero a ver quién se va a meter con la industria del transporte aquí en México. Porque meterse en eso es meterse con las plantas que están en Querétaro, en Hidalgo, en Puebla, ¿no? Con las plantas de Volkswagen, con la Nissan, con Mitsubishi, etcétera, ¿no? Representa pues también poder. Entonces, ¿en dónde está la transición energética que nosotros queremos? ¿No? Entonces, con esto yo termino mi taller. Me hubiera gustado como ahondar un poquito más en algunas otras cosas, pero pues creo que lo podemos dejar para otro día. Y mientras, pues quédense justamente con esto que yo les dije. Hay que dejar de ver a la industria energética únicamente como la forma en la que consumimos electricidad, porque también están diferentes usos, ¿no? De hecho, hasta se me pasó la industria manufacturera, que también utiliza la energía de un modo distinto, ¿no? Y además genera emisiones de otro tipo, ¿no? Como la industria textil, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Espero que les haya gustado, que no les haya aburrido mucho. Y ya nos vemos. ¿Preguntas, chicos? Hola, buenas noches. Bueno, no sé si un poco tarde.